Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de A5X en nuestra sección sobre liderazgo. Hola Dani, ¿cómo estás? Excelente. ¿Tú cómo vas? Todo muy bien por acá. Como siempre, les acompaña María Paula Ramírez, Daniel Ruiz, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un libro súper interesante que se llama Amped Up, em, que básicamente traduce Amplifícalo. Es del autor Frank Slutman y explica, entre muchísimas cosas, la importancia y la clave del crecimiento empresarial y el rol de los diferentes líderes en el proceso. El libro como tal tiene 6 lecciones como clave, son 7 secciones, la primera es como de introducción y las 6 lecciones clave son básicamente incrementar tus estándares, alinear a tu gente y a tu cultura, afilar tu foco, tu concentración, agarrarle el ritmo a las cosas, transformar tu estrategia y se cierra con un capítulo que a mí personalmente me pareció muy interesante sobre el crecimiento del líder. El libro en general se divide en capítulos súper corticos donde explican cada cosa como muy a detalle, pero de manera súper corta. Eso a mí personalmente no me enganchó mucho, pero me pareció interesante resaltarlo porque para leerlo debe ser pues muy, muy sencillo. Entonces, bueno, yo creo que algo que es de la parte introductoria, algo que se menciona es todo el tema de la misión, que creo que es algo que se menciona en varios libros en general, y es la importancia de tener la misión clara, que la misión sea realista, pero que también sea ambiciosa, que creo que es un tema que hemos hablado mucho últimamente, Dani. Cuéntanos un poquito qué opinas sobre eso. Claro. Bueno, antes de empezar con la misión, quería hacer dos temas interesantes con este libro y es, uno, es un libro que en realidad lo recomiendan los inversionistas de muy buenos fondos de inversión en Estados Unidos. La Junta de Acción se lo recomienda a toda la parte directiva de las startups. Entonces es un libro bastante bueno, muy recomendado en realidad. Simplemente quería decir eso porque pues en las últimas empresas que he estado siempre ha sido una de las recomendaciones más altas en ese tipo de juntas. Y por otro lado, me parece que parte de lo que lo hace interesante también es el formato y es más que ser como un libro donde hay libros que se destaca un poco más la narración, la narrativa y la historia del libro. En este creo que es más como una Biblia con capítulos bastante aislados, ¿no? No hay como una historia fuera de las historias, de los ejemplos de las empresas en las cuales ha estado el autor, que sí son transversales a todos los capítulos, pero de resto creo que son bastante aislados y se lee más como como un book, una receta, ¿no? Donde tiene Sí, como, es, o un es libro de más como una recetas, ¿no? guía. Claro, entonces digamos que ese es como el formato en el que uno debería ver como el libro, un poco más que la narrativa y todo esto. Y ya entrando pues como al una de esas primeras ideas que tiene el libro sobre la misión, es bien importante destacar cómo el libro habla de la misión y qué no dice de la misión. Obviamente hay una crítica grande inicial que me parece que es válida sobre muchas de estas misiones que sacan las empresas que no les interesa la misión, que son como plantilludas, ¿cierto? Como que es lo mismo siempre, una misión como no sé, de ser los número uno en el mundo y ganar mucho dinero y bla, bla, bla. Y creo que él hace mucho énfasis en que las misiones tienen que estar muy orientadas y ser muy específicas a lo que de verdad hace la empresa. Y creo que ahí es donde se convierte en un reto para los líderes de cómo se fijan estas misiones, cómo se fija de tal manera que sea corta, que sea algo que digamos que todos los colaboradores la entiendan y que no sea una plantilla más, que no sea de pronto un chat GPT, como por favor créame una misión genérica para mi empresa, pero que sea algo que de verdad las personas se puedan conectar y que la misma misión conecte con los valores de los líderes y los valores de la empresa. Eso creo que es una de las cosas más difíciles para un líder, poder crear esa misión corta, esa misión que sea fácil de recordar, esa misión que se pueda, digamos que en todos los días que tengamos reunión, uno pueda volver y repetir, es que estamos acá para crear el sistema operativo de finanzas del mundo, bueno, algo que sea, que llame la atención. Entonces, ese tipo de cosas son bastante complejas
Y ya después viene el tema de, bueno, logramos tener una misión, ahora cómo hacemos para que las personas la sientan, cómo hacemos para que todos los que están acá trabajen por la misión, trabajen con la misión, que es otro tema pues grande y muy importante. Yo pienso que son dos cosas que van muy de la mano. Y por ejemplo, con eso que mencionas, yo me devuelvo mucho a la época de la universidad, ¿cierto? En lo personal, pues yo estudié en mercadeo y una de las cosas que vemos en la carrera es justamente cómo se plantean la misión y la visión de una empresa. Y es justamente una plantilla lo que te entregan, lo que te dicen es que la misión tiene que tener A, B, C y D, ¿verdad? Lo que no te explican es la importancia de la misión realmente para la empresa y el impacto que tiene una buena misión, ¿sí? Digamos que creo Ujú. que esto en otros libros lo han mencionado, que es, y lo resaltan mucho, lo he escuchado ya en 2 o 3 libros, la misión de Johnson y Johnson, ¿cierto? Mm, Que es como claro, súper... el- sí, y el ejemplo que dan, creo que es con esta misma empresa que dan un ejemplo, no me acuerdo exactamente de la droga, no sé si es ibuprofeno, Tylenol, una de estas que es una marca, una submarca Ujú. de lo que es Johnson Johnson, que tuvieron un problema y tocó, digamos, tomar la decisión de hacer un recall, o sea, volver a que toda la gente que compró efectivamente esta droga la devuelva y se les dé otra o se les devuelva la plata, lo que sea que hacen. En ese Sí, caso, creo que es esta, ¿no? Es la que hablan de ese ejemplo, sí, pues no es o en no lo este tienes libro, pero sí presente. es en esa, sí, Es sí. en esa No empresa, me ¿no? acuerdo de qué libro es, pero sí es esa empresa y sí, toda la Mm, crisis que tuvieron es porque el Tylenol le estaba haciendo daño a ciertas personas, estaba generando muchos efectos secundarios y ellos basados en su misión justamente como por su amor hacia las personas, que es lo que ellos mencionaban, ellos trabajan primero por la gente, o sea, lo más importante para ellos según su misión es la gente. Y basados en eso, muy a pesar de las recomendaciones de los centros de salud y demás, que les habían dicho como que no, pues esperemos a ver si se reporta en otro estado o qué pasa, ellos dijeron no, la gente es lo más importante y lo que nosotros planteamos es que si la gente es lo más importante, hay que cuidarlos. Y si hay que recoger el Tylenol de todos los estados en donde vendemos Tylenol, pues hay que hacerlo. Entonces eso me parece que eso es ser mission driven, ¿cierto? Eso es realmente alinearse con la misión, es apropiarse de la misión. Y también lo que mencionabas ahorita es lo que hace que la gente conecte con la misión. Sí, a la larga, si claro. la misión incluye los valores y demás, pues hace que la gente, la contratación, todo tenga un lineamiento básico como más estándar, será Claro, decir. sí, pero ahí se dice muy bien, o sea, ahí se resume muy bien y es que una buena misión y unos buenos valores, unos buenos principios de la empresa, lo más importante que tienen que hacer es guiar las acciones de la empresa, de todos los empleados, de todos los colaboradores. Eso yo creo que es lo que define si es buena o no, si uno es capaz de guiar las acciones, de tomar decisiones en base a lo que representa la misión y los principios. Creo que a eso es lo que queremos llegar con esto. De acuerdo, de acuerdo. Algo más que es súper importante que mencionan en el libro son las cosas que la misión debe tener, ¿verdad? Entre ellas, una cosa que recalcan mucho es que la misión no puede ser sobre el dinero. Ujú. Entonces, yo quiero saber tú qué opinas al respecto. Si bien es cierto que el dinero es lo que mueve a las empresas, lo que hace que la gente pues logre salir adelante, ¿verdad? Porque la misión no debe ser sobre el dinero. Porque lo que dicen en el libro, y también estoy muy de acuerdo, es que uno nunca crea una empresa con la idea de que es simplemente una máquina de hacer dinero, ¿cierto? O sea, no es como aquí vamos a imprimir dinero y ya. Las empresas en realidad se crean para poder generar un valor. Y de eso se habla mucho en este libro, se habla mucho en otros libros, y es como tanto de una manera individual. Creo que uno aquí empieza siempre nos podemos ir al individuo, ¿no? Y decir, bueno, como líderes o autolíderes y todo esto, ¿cuál es mi misión? Y es un consejo que a uno le dan mucho, que uno escucha también bastante, y es no escoger una carrera, no escoger una profesión, una ocupación pensando en el dinero, sino qué es lo que yo puedo hacer que más genere valor en el mundo, que más sirva de algo, ¿no? Y aquí pues, hay muchos libros interesantes, como uno de los últimos que también me leí es el de Schwarzenegger, se llama Be Useful, o sea, sé útil es el nombre del libro. Y eso aplica
volvemos al individuo, pero también es exactamente lo mismo con la empresa. Cuando un Ujú, individuo empieza a generar valor y ve que puede generar muchísimo más valor contratando dos, tres, cuatro, teniendo dos, tres, cuatro socios, es cuando de ese valor y de ese individuo nace una empresa que tiene la misma misión que tenía el individuo en su primera instancia, ¿no? Entonces yo creo que las ujú, empresas que son exitosas entienden esto, están ahí para crear este valor extraordinario y pues el dinero es un resultado, un side effect, un efecto secundario de hacer muy bien este trabajo. Obviamente, pues vienen unos procesos de lo que se llama monetización y todo eso, y es saber también capturar el valor, parte del valor para que se quede en la empresa, ujú. pero sin duda eso es secundario, terciario, a verdaderamente tener el bienestar, crear valor extraordinario hacia los clientes y crear un valor extraordinario hacia todos los colaboradores que hacen parte de la misión. Ok, ok. Yo creo que en eso estamos súper de acuerdo. Ahora, digamos que esa es la parte dulce, ¿verdad? Hay, Pero hay hay... casos, quería decir algo con eso, y hay casos que hoy en día se han vuelto muy, muy populares, porque tú hiciste un buen ejemplo de lo que es una empresa que tiene la misión y la misión, y es claro la misión que tienen y cómo la misión los lleva a las acciones que benefician a los usuarios. Y también es Ujú, claro que estas empresas, como tú lo habías dicho, eh, todavía existen, ¿no? Todavía existen, llevan mucho tiempo en el mercado, todavía son líderes y las mejores empresas que tienen esas misiones se ven que existen y perduran. Y también hay casos, los casos famosos de hoy en día FTX, FTX, el Money Exchange, tenemos casos de WeWork, tenemos casos de, ¿cómo es que se llama? Thanos, no me acuerdo, no, Thanos es el de los Avengers, ¿no? ¿Cómo es que se llama la de esta chica que ella creó una máquina que hacía es que exámenes de sangre, pero era puro humo? Es algo parecido a eso, pero no creo que sea ese exactamente el nombre. Lo voy a buscar y ok. lo voy a decir ahorita. Pero tenemos muchos ejemplos de estas empresas que las crearon con la misión de, Ujú, de tener mucha plata rápido, de que sus sí, fundadores puedan taparse de dinero y la verdad son empresas que, bueno, duran un tiempo mínimo y después caen y se ahogan porque estas empresas sí se crearon con la misión de solamente pensar en dinero y sí, no les importa la cultura, no les importa el beneficio y bueno, después las vemos por ahí. sí, Vamos, eso se entonces nota y bueno, se nota quería un hacer montón. ese paréntesis. Ok, ok. Hay que buscar primero el nombre para que podamos continuar. Porque Lo estoy Thanos no haciendo creo que mientras sea tú el sigues. nombre de... No creo que Thanos sea el nombre. Y sí, sí, bueno, lo escogió bien adrede. Sí, sí, sí. Pero Bueno, great. sigamos. Bueno, digamos que el tema de la misión es la parte que me pareció como dulce para iniciar, ¿verdad? Pero luego el libro continúa justamente con wow, una frase, un statement muy, muy puntual y es declararle la guerra a la competencia, ¿verdad? Que bueno, pasamos de lo bonito a lo no tan bonito. Algo que me quedó sonando un montón es, ahí citan una de las frases de Sun Tzu, que es, el objetivo de la guerra es someter al enemigo a la voluntad propia, ¿verdad? Y es básicamente hacer que la competencia pierda realmente la voluntad de competir con nosotros. A mí personalmente Ujú. me pareció como poético, ¿cierto? Que lo pusieran de esa manera, porque realmente mencionan en esta muchos ejemplos de las empresas donde ha trabajado el autor, ¿verdad? Y explican cómo la competencia se vuelve agresiva realmente cuando se siente amenazada, ¿verdad? Este autor había trabajado en 3 empresas, como para un poquito de contexto. Había trabajado en 3 empresas que entraron a competir, 2 de ellas entraron a competir directamente en lo que es tecnología, en momentos muy puntuales, ¿cierto? Donde ya había un pionero en tecnología mucho más grande que ellos. Y cómo estos pioneros empiezan a sentirse amenazados por esta nueva empresa, por esta startup pequeñita que está revolucionando realmente por lo que sea, bien sea por su servicio, por su innovación, por la solución que están dando. Entonces a mí me pareció
me pareció muy, muy, muy interesante. Digamos que, spoiler alert, al final las empresas, si no me equivoco, las 3 empresas fueron adquiridas o 2 de las 3 empresas terminaron por ser adquiridas por empresas más grandes, ¿verdad? Pero a la larga esas empresas más grandes que los adquirieron también fueron adquiridas por otra empresa más y más y más grande, ¿sí? Entonces, ¿en qué punto realmente aplica este tema de hacer que la competencia pierda esta voluntad cuando entramos a competir, por ejemplo, tú que estás en el sector tecnológico, con otras empresas tan grandes que ya son pioneras en X o Y cosa? Bueno, pues yo creo que el tema, para ponerlo más en perspectiva de qué creo yo de lo que es declararle la guerra a las otras empresas, yo creo que hay un componente de competencia, hay un componente también de lo que es crear cultura y lo que es crear como esa conexión entre un grupo específico de personas. Yo pienso que eso ya parte de la psicología humana y saber que una de las cosas que más une es cuando hay un reto en común, ¿cierto? Y eso une mucho en los equipos deportivos y que también lo hablamos bastante en este podcast, todos esos equipos que se convierten en equipos de alto rendimiento. Todos los equipos, por ejemplo, en un deporte tienen enemigos y cuando tú tienes un Ujú, partido, lo que sea, tú tienes claramente un contrincante a quien ganarle. Y es claro que ujú, si tú ganas, el otro no, ¿cierto? O sea, si tú ganas, el otro pierde. Y yo creo que esto es lo que, sí, un poco a lo que quiere llegar el autor en el libro y es hablar de, a excepción, como creo que él usó estas mismas palabras, a excepción de los países que pueden imprimir dinero, el resto de todas las personas y de todas las empresas que estamos acá, no creamos dinero adicional, simplemente nos capturamos pedazos del mercado. Y quiere decir que si tú entras a capturar un pedazo del mercado, hay alguien más que lo acaba de perder. Y eso es ujú, lo que él hablaba de la guerra, ¿no? Esa persona que acaba de perder ese mercado no va a querer perderlo, no va a querer dejarlo tan fácil y va a hacer cosas para que lo vuelva a capturar o gane por otros lugares. Entonces hay que entender que así como en los deportes eh, hay dos personas, dos equipos o más y los que ganan, unos ganan, otros pierden, en los negocios funciona igual. Es algo que hay que entender y ser conscientes de eso, por un lado, y por el otro lado, creo que es una táctica que funciona muy bien para crear ese espíritu de nosotros somos esto y para que exista un nosotros tiene que haber un ellos y eso creo que es el principio que se está aplicando acá y es un principio que ayuda a delimitar quiénes somos nosotros. Obviamente la misión, por eso se habla también en ese mismo capítulo de la misión. La misión ayuda a que podamos describir ese nosotros mucho mejor. Y ujú, obviamente tenemos que entender también quiénes son ellos, quiénes son los que no son parte de nosotros, cuáles son las cosas que los hacen ellos y cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen nosotros. Y de ahí sale un montón de estrategia y sale un montón de lo que también se habla mucho en el libro y es las fortalezas de nosotros, las debilidades de ellos. Todo eso nos sirve mucho para al final, del, al final del juego ganar, ¿no? Ganar y ser la empresa que genere más valor extraordinario y bueno, esa es la estrategia. Entonces yo creo que él va mucho más hacia eso y incluso en ese mismo capítulo no solamente habla de declarar la guerra contra la competencia, sino con algo muy importante y es declarar la guerra a los procesos incrementales. Y entonces aquí claramente lo que él quiere hacer es lo mismo, fijar esa línea entre quiénes somos nosotros y quiénes son ellos y para él, para el autor, nosotros somos innovadores y personas que pensamos 10x y ellos son empresas por lo general ya constituidas hace mucho tiempo, los incumbents que llevan mucho tiempo en el mercado y lo único que hacen es eh, agregarle píxeles a la cámara del celular, ¿cierto? Ese es ese es el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza y es, ay, salió el celular que antes era el 14, ahora es el 15 o ahora es el 20 y mañana es el 21 y lo único que ujú. tienen son 5 píxeles más en la cámara, un tamaño un poquito más grande. Eso es el cambio incremental, ¿cierto? Y lo que él intenta decir es que en este juego donde estamos hablando de tecnología, donde estamos hablando de innovación, obviamente él está también mucho más hacia el lado de tecnología, existe la manera de reescribir las reglas del juego totalmente, como lo hemos visto con casos de Blockbuster a Netflix, de BlackBerry a Apple en su momento, donde uno no piensa ay, ¿cómo hago que, que el caballo ande más rápido? Sino que simplemente creo una máquina totalmente nueva, ¿no?
Y ese es lo que él quiere. Esos son, también está declarando la guerra como a los antivalores, y ese es uno de esos. Y al declararle la guerra a los antivalores, quiere decir que está también dejando claro que en su empresa, en sus empresas, el Ujú, valor es claramente un pensamiento 10x. Y nosotros lo hemos hablado también mucho en otros podcasts y en talleres que hacemos y todo, y es esa capacidad que tienen, y se escucha mucho, muchos líderes hablan de eso, ¿no? Del tema de esa guerra contra lo gradualmente mejor y simplemente pensar en cambiar las leyes del juego totalmente. Y es porque tengo que pensar, creo que él decía eso, en los deltas como una mejora, o sea, crecer el 20% en ventas el próximo año. ¿Por qué un 20%? ¿Por qué no el triple? ¿Por qué no 10 veces? ¿Por qué no 100 veces? Y es posible, o sea, y tener unas metas un poco más ambiciosas, no incrementales, ayudan a que existan un plan, a que el resultado sea un plan de acción totalmente diferente. Entonces, ujú. bueno, para resumir, creo que es eso, es declararle la guerra a todo lo que no nos representa. Ok, muy bien. Y yo pienso que ahí ese capítulo cierra muy, muy chévere, ¿cierto? Porque justamente habla de la importancia del liderazgo en este proceso de declarar la guerra, ¿verdad? Porque ahí se menciona mucho la comunicación que nosotros debemos tener con nuestros equipos en medio de estas guerras, bien sea contra el incrementalismo, bien sea contra la competencia, bien sea contra los antivalores, como lo estás planteando, ¿cierto? Y es realmente nosotros tenemos como líderes que aprender a comunicar todas estas cosas y a plantear las cosas como son, a dejarle saber el contexto a la gente como es realmente y no intentar entrar a maquillar las cosas o a suavizarlas, sino realmente ir muy directos con los equipos para darles un contexto y que ellos puedan actuar de la manera correcta, que además a mi manera de verlo es una forma de saber con quién cuentas y con quién no. Una frase que yo utilizaba mucho era: si el barco se está hundiendo, yo prefiero que todo el mundo sepa que el barco se está hundiendo, a ver quién va a hacer algo por no, quién se lanza por la borda y quién se queda aquí viendo cómo solucionamos, ¿sí? Entonces yo creo que es un tema de contexto que en lo personal me parece súper valioso que lo mencione él cerrando ese capítulo puntualmente. Sí, y ya, ya tengo mi cara de felicidad eterna porque logré encontrar el nombre de la empresa que les estaba hablando y pegué en el palo, o sea, honestamente pegué en el palo, se llama Teranos. Era Espéranos. por ahí, era por ahí, Bien, era por ahí. no estás nada lejos en realidad. Ya. Bueno, ya puedo continuar en paz. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, hay otro capítulo en donde se menciona algo que también me pareció muy curioso, que ya es pues el siguiente capítulo, em, y es la ejecución versus la estrategia, ¿verdad? De este capítulo lo que más, eh, como que son cosas que uno sabe, porque son obvias, por así decirlo, pero que cuando las escuchas y las recuerdas dices, oiga, sí, sí. Y él siempre habla de que la estrategia es muy elegante, como que todo el mundo le apunta a la estrategia, porque la estrategia es todo lo que está en tu cabeza y tu capacidad de análisis, ¿verdad? Tu creatividad para imaginar cómo podemos hacer las cosas mejor, pero la ejecución nunca la podemos dejar de lado, porque en la Mm, realidad, si la ejecución es mala, que para mí fue el boom de este capítulo, si la ejecución es mala, nunca vamos a saber si la estrategia era buena, ¿cierto? ujú, sí. Entonces, ejecución o estrategia, ¿qué te parece a ti más importante? No, no sé si tampoco ponerlo en términos de que es más importante, pero bueno, la ejecución el problema con la ejecución y porque es bueno hacer el énfasis como lo hace el autor de que es más importante, es para que le ayude a las personas a entender la importancia de la ejecución. Y es que muchas personas piensan que, no, listo, y yo creo que es como el sueño de todas las personas que empiezan a hacer algo, es como, bueno, me sueño el día en el que solamente pueda hacer una máquina de ideas o solamente pueda sentarme, dirigir, y es algo que la verdad yo escucho mucho en el contexto en el que estamos de emprendedores y todo eso, y es como uno de los sueños que tienen. Ahora, de todo lo que, haciendo como un estudio a profundidad de lo que es el liderazgo y estudiando personas que han liderado por muchos años, uno se da cuenta que
ese casi que nunca es el caso. Estas personas que llegan a altos liderazgos, a ser CEOs, Chief Executive Officers y todo eso, en realidad están toda- todo el tiempo pensando en la ejecución y todo el tiempo pensando en cómo ellos alinean, cómo ellos empujan, cómo ellos s- se aseguran de que la ejecución se haga de la mejor manera. Entonces, eso creo que es como de los temas más importantes. Y hay estrategias, bueno, uno puede pasar mucho tiempo pensando en una estrategia, pero si no hay ejecución, no hay ningún tipo de resultado. Ahora, en otros casos y de otra manera, si no hay estrategia y por lo menos se intenta ejecutar, creo que es parte de los principios que se intentan en las startups y no, obviamente no es que no haya estrategia, porque sí hay, pero es que haya menos etapa de planeación, menos etapa de estrategia y mucha más ejecución y lo que Ujú, nos permite avanzar muchísimo más rápido. Entonces yo creo que en esta terminología, en esta etapa de hablar de startups, tiene mucho más sentido también, ujú, sin duda. Y bueno, no, la ejecución es algo que la mayoría de gente le da pereza, es algo que a la mayoría de gente le parece difícil eh, y, y por eso es que es mucho más importante, porque muchas personas se pueden sentar y eso ocurre muchísimo, yo también lo he visto, muchas personas se sientan a pensar, hasta crear estrategias y todo parece muy bonito en el tablero, todo queda muy bonito en el Figma, pero cuando uno y empieza a ejecutar eso, resulta que aparece todo el resto de las cosas que no estaban pensadas, que no habían quedado ahí. Aparece como ujú. lo que hablan, lo que dicen mucho, el lado feo, ¿no? El lado feo de lo que se está haciendo. Y ahí es donde un líder de verdad se remanga y empieza a alinear y a resolver los problemas de ejecución. De ahí, por ejemplo, y eso va muy de la mano con lo que acabas de mencionar, lo plantean y es una frase que también te he escuchado a ti y es fracasar rápido, ¿cierto? Entre más rápido fracases, mejor. Y yo creo que eso va muy, muy en la cultura de las startups, como lo estás mencionando, y es a veces hay que lanzarse y mirar si las cosas funcionan o no. Porque si no funcionan, pues yo ya sé que tengo que devolverme Mm. para, bueno, para mirar qué hice mal o qué tengo que cambiar o qué tengo que ajustar. Pero eh, digamos que es algo que cuando leí en el libro me pareció como que tiene mucho sentido, ¿cierto? Sin Sí. embargo, hay un tema con el fracaso, ¿cierto? Y cuando ya tú tienes equipos de trabajo y demás, ¿cómo sobrellevas ese fracaso? ¿Cómo haces que la gente no se desmotive en medio del fracaso? ¿Cómo nos cuidamos realmente de que el equipo caiga con, en el proceso, pues? Claro, eso es algo muy bonito porque hace parte de uno de los valores que para mí y para las empresas en las que he podido inculcar o hacer parte de la construcción de los valores y los principios, y es el crecimiento. El crecimiento tiene algo como principio que sirve mucho para contrarrestar cualquier caso de desmotivación y es entender los fallos como crecimiento, es entender el fracaso como crecimiento, ¿cierto? Es verdaderamente coger esa frase de Thomas Edison y decir, bueno, no es que haya fracasado 1000 veces, es que aprendí 1000 maneras en las cuales no funciona. Ese es el espíritu el valor del crecimiento en una empresa. Y sirve, o Sí. sea, cuando tú me dijiste ese problema, yo dije, no, eso en las empresas en las que yo he podido liderar no existe esa desmotivación por el fracaso, porque todo se ve como crecimiento. Obviamente verlo como crecimiento no es tampoco, siempre nos vamos a eso, ¿no? Un líder mediocre lo deja en filosofía, pero un buen líder lo convierte en ceremonias y lo convierte en acción. ¿Y eso qué significa? Verdaderamente sacar el espacio para decirme, bueno, aquí fallamos, claramente fue un fracaso, y hay muchos por todo lado, siempre, constantemente, pero tener los espacios para decir, aquí fallamos, fracasamos, vamos a hacer lluvia de ideas de cómo esto no nos vuelve a pasar. Y dejarlo explícito. Solamente es negativo si no hacemos nada al respecto. Solamente es Ujú. malo si nos quedamos, si repetimos el fracaso. Pero listo, fracasamos esta vez, ahora nos vamos a preparar totalmente, sea con un proceso, vamos a dejar un proceso escrito, unos compromisos escritos, porque esto no se vuelve a repetir, ¿cierto? Y solo es negativo si se Ujú. vuelve a repetir. Entonces, ese espíritu de crecimiento, de aprendizaje, es lo que contrarresta 100% el tema de tenerle miedo al fracaso o fracasar.
Ok, ok, muy de acuerdo. Y yo pienso que eso también va muy de la mano, ¿cierto? Con otra cosa que ellos mencionan justo creo que es en el mismo capítulo, y es la analogía de conductores y pasajeros, ¿cierto? Como tú te aseguras, eso lo sacan de un comercial de Volkswagen, y es vía driver, not a passenger, ¿sí? Mm, Sabrá de hace cuánto tiempo es el comercial, mm. pero es justamente el ser un conductor. ¿Qué entiendes tú por ser un conductor y qué entiendes tú por ser un pasajero, Dani? Eso me da risa porque creo que es que se alinean demasiado con lo... Tú me dices cualquiera de este tipo de cosas, yo te doy uno de los principios, que no son muchos tampoco, porque eso es un tema importante de tener principios y tener valores en una empresa que tampoco sean infinitos. Pero este para mí se asemeja mucho y yo todo lo que les hablo lo relaciono con las empresas y con las experiencias que yo he tenido. Es la única manera de volverlo lo más real posible. Y en las empresas que tenemos también siempre tenemos una cosa que se llama ownership, ¿cierto? De cómo yo me vuelvo dueño de lo que estoy haciendo. O sea, yo soy el Ujú. dueño, yo soy el responsable de todo este tipo de cosas. Y ese principio, ese valor del ownership es lo que para mí, a mi interpretación, se busca hablar con esto de los conductores versus los pasajeros. Y es eso, el conductor es la persona que tiene la responsabilidad de llevar a ese grupo de personas, sí, a ese grupo de personas hacia su meta, hacia su lugar de destino. Pues obviamente Sí, nosotros en una empresa tenemos un lugar de destino al cual queremos llegar y el camino es casi que infinito si tenemos buenas metas. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos personas que estén ahí, sean dueños del camino, sean dueños de los resultados, sean dueños del proceso, y no personas que simplemente se sienten a esperar a que los demás sean los que les digan qué es lo que tienen que hacer. Y yo creo que eso es muy importante, en especial entendiendo de dónde viene el autor, entendiendo las startups, que las startups siempre tienen el reto de entrar a ser los más pequeños, tienen el reto de todo esto. Entonces tú cuando tienes una empresa grande que ya tiene sus procesos bien definidos, puedes tener muchísimos más pasajeros. ¿Por qué? Porque los pasajeros se sientan y disfrutan digamos, del camino porque ya otra persona creó el bus, otra persona puso a alguien que lo maneje, el bus tiene piloto automático con inteligencia artificial. Entonces, de verdad que en estas otras empresas hay muchos pasajeros y está bien. En este caso, esas empresas ya necesitan a los pasajeros, ¿cierto? Entonces, pero una startup no tiene ni siquiera el bus, ¿no? Tienes una llanta por lo menos y hay que hacer algo con la llanta, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno porque es a ese nivel al que uno llega cuando uno participa en muchas startups, no hay ningún proceso. Y yo cuando entro al sí. nivel en el que yo entro en las empresas, no hay ningún proceso. ¿Y qué es lo que tú quieres? Tú quieres personas que puedan comportarse bien, o sea, personas que puedan llegar a los resultados cuando no hayan procesos. Y cuando no hay proceso, ¿tú qué tienes? Solamente lo que tiene cada uno, su personalidad, Las sus ganas. actitudes y tal, claro, para llegar a una meta, porque los demás que no tienen eso solo se recuestan en el proceso para que los empuje hacia adelante. Aquí no hay nada de eso, ¿cierto? Entonces Ujú. es la diferencia y es lo que él quiere, lo que él dice. Y él dice que incluso mucho después de que sea una startup pequeña y ya se convierta en, por ejemplo, una empresa grande o que sea unicornio como las que él ha liderado, él sostiene Ujú. el tema de que la empresa se quede pequeña y que conserve esos valores de empresa pequeña, o sea que no tiene que crecer no tiene que sobredimensionarse en empezar a contratar un montón de pasajeros cuando ya llega un punto, ¿no? Tienen que más bien seguir buscando los conductores que el equipo no tiene que crecer infinitamente, sino más bien es tener la gente correcta trabajando en la empresa. Entonces, para Ujú. mí eso es el tema. Ownership, los conductores, es lo que uno busca, la gente recostada, la gente que no tiene iniciativa, que solo son pasajeros en la vida, esos son los que no queremos en las startups y bueno, y en estas empresas. En general, en las empresas, pienso yo. Hay algo que a mí me pareció como interesante, ¿cierto? Sobre este punto y es justamente cómo sé si yo soy un conductor o si soy un pasajero, ¿verdad? Y en lo Ah, personal me pareció muy bueno saber o estás, entenderlo de la siguiente forma.
Y Si estás es, haciendo esa pregunta es porque ya eres un es porque pasajero. eres un pasajero, tal Sí, cual. Yo escuché la frase y también pensé lo mismo y dije, si lo está preguntando, ya, fracasó, ¿cierto? sí, sí, Pero sí, algo que me sí. pareció muy interesante fue la manera en la que lo plantea y es, yo tengo que preguntarme a mí mismo, si yo mañana me voy de la empresa, ¿qué impacto va a tener eso sobre la empresa? ¿Cierto? Si yo Ujú, me voy de la empresa va a sufrir. Yo soy realmente indispensable para la empresa. Si yo no soy indispensable, yo soy un pasajero, ¿cierto? Si yo mm, no tengo un impacto grande en la empresa, yo soy un pasajero. Que ser indispensable no tiene que ser necesariamente yo soy el único que sabe hacer esto, yo soy la única persona que puede hacerlo, no. Pero sí es yo soy la persona que mejor lo hace, ¿cierto? Que yo sé que si yo me voy, sea quien sea, si yo soy el asistente del gerente, si yo me voy, mi gerente va a sufrir porque yo soy la que le pide el Uber todas las tardes, ¿cierto? Y él se va a dar cuenta que pedir un Uber es un fastidio. Nos podemos ir a ejemplos tan pequeños como ese, ¿sí? Nos podemos ir al ejemplo de alguien más técnico, ¿cierto? Yo puedo ser el programador que soy el único que sabe organizar todo para que quede bonito y organizado. Todos saben programar, pero yo soy el único que sabe organizar, yo soy el único que realmente sabe ponerlo para que cualquiera lo entienda. Entonces yo creo que esas son las cosas que realmente te hacen a ti indispensable en una empresa, ¿cierto? Es saber que tú mm. tienes algo que verdaderamente aporta valor a tu equipo. De acuerdo, Pero, de acuerdo. pero bueno, ahí mencionaste otra cosa que es justamente lo que él menciona de crecer, ¿cierto? Y la paradoja de crecer, sí, como así lo llama él. Sí, la paradoja de escalar. Y es como nosotros, si somos conscientes de que una empresa que va creciendo, una empresa que ya no tiene 10, sino que ya tiene 500 empleados, no puede ser liderada de la misma forma que una empresa de 10 empleados. ¿Cómo hago yo para mantener el mismo rigor o el mismo nivel de cercanía que cuando ya tengo a 500 empleados? Mm, ¿De qué manera manejo yo ese crecimiento? ¿Sí me hago entender? claro, claro, claro. A ver, yo obviamente evoluciona. Y bueno, para dar esa respuesta bien, me quiero ir a otro libro que para mí ha sido muy, muy fundamental, es Principios de Rey Ajá. Dalio. Y, y ese libro creo que se podría conectar muy bien con esto, para esta respuesta y con este otro libro, y es los principios y la misión se sostienen sin importar la, el tamaño de la empresa. Los procesos cambian, los procesos evolucionan, pero si al principio nosotros creamos esos procesos que funcionaban para manejar 10 personas, basados en la misión y los principios que tenemos como empresa, de los valores y todo esto, obviamente cuando escalemos y tengamos 100 o tengamos 500 o tengamos 1000, vamos a requerir nuevos procesos, pero si los creamos de la misma manera que creamos los primeros y es basados en la misión, basados en los valores y los principios que nosotros hemos definido, van a ser otros Ujú, procesos, pero van a conservar la esencia de lo que hicieron los primeros procesos exitosos. Y es precisamente si la empresa tiene uno de los valores es que sea scrappy, que sea ágil, que sea de crecimiento constante. Si esos son nuestros valores y esos valores nos impulsan a tomar cierto tipo de acciones, nos van a impulsar también a crear los procesos adecuados que se ajusten a manejar 500 personas y no 10, pero que manejen la esencia de conservar velocidades, de conservar cultura. Creo que esa sería la mejor respuesta que tengo. ok, ok, me parece muy interesante. Yo en realidad pienso que también, y esto lo mencionan antes en el libro, eh, y es la importancia de reclutar bien, ¿cierto? De tener un buen ojo para reclutar. No hay una fórmula mágica para reclutar, pero inclusive hay algo que plantean ahí que a mí me pareció también interesante y es, un líder debería estar reclutando todo el tiempo, así no necesite gente. Y es algo que también hemos charlado en otras ocasiones, ¿sí? Y es, Mm, siempre va a haber talento nuevo, siempre va a haber gente nueva en el mercado. Yo como líder tengo que estar pendiente de qué nuevito hay por ahí, ¿cierto? Y siempre claro, estar pendiente de mirar perfiles para poder reemplazar otros perfiles que de pronto me están bajando el nivel
Así suene un poquito tosco, así suene un poquito negativo, pero yo siempre tengo que estar pendiente de quién va bajando el nivel en mi equipo y tengo que estar pendiente también de cómo voy a jugar mis cartas si esta persona de aquí a mañana deja de estar al nivel que yo la necesito. Entonces yo pienso que esas son dos cosas que van muy de la mano y hacen que realmente el liderar sea más sencillo y es saber perfilar muy bien y estar constantemente evaluando a las personas con las que se está trabajando y a las personas con las que se cuenta. La evaluación constante también la mencionan en varias partes del libro y es como debemos realmente mantenernos midiendo y verificando que el progreso que está teniendo el equipo es el adecuado, es el que estamos esperando, el rendimiento en general, pues. Sí, sí, sí. Y yo creo que reclutar tiene los dos componentes que también se hablaron. Reclutar tiene un componente que solamente se hace bien si está clara la misión, si está clara los valores y los principios de la empresa, y que obviamente también se convierte en un proceso. El proceso es lo que uno define para reclutar una persona cuando la empresa está pequeña. Puede ser como lo entrevista el CTO, el CEO y tal, porque somos 5, 10, 15 personas, pero ya después cuando son 500, pues ya el CEO o el CTO no van a poder probablemente entrevistar a esas personas y el proceso cambia. Pero si el nuevo proceso se hace, hablando otra vez en reclutar específicamente, ese nuevo proceso se hace y se logra conservar la misma calidad, la misma misión, los mismos valores, seguramente va a ser un proceso diferente que se ajuste a las necesidades ya de la empresa, de pronto tener lo que llaman middle management o los gerentes y coordinadores, directores, y se encuentre un proceso que a ese nivel otorgue el mismo nivel de exigencia que otorgaba el proceso anteriormente. Entonces, eso, obviamente, pues el tema de contrataciones, en muchos libros también se habla de que es una de las, si no es lo más importante, es una de las cosas más importantes, porque a la final todavía son las personas las que hacen en una empresa, ¿no? Entonces, si no están las personas correctas, no se va a hacer nada, ni tampoco se va a pensar en soluciones, ni se van a ejecutar. Entonces, sin Ujú. duda, tener la gente correcta, lo que decían ahí en el libro, creo que lo decían textualmente como tener la gente correcta en el bus, en los asientos correctos, es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, y hay que bajar del bus a las personas que no tienen el mismo nivel que los demás, no tienen los mismos valores, no tienen los mismos principios, y hay que bajarlo rápido. Y hay que Súper sentar de la gente acuerdo, donde, hay que sentar la gente en el también en lugar su puesto correcto. correcto, sí, eso es muy importante, ¿no? Eso también es súper, súper importante. Em, ya nos estamos quedando un poquito cortitos de tiempo, pero justamente conectando con eso, el último capítulo habla mucho de cómo impulsar o cómo hacer crecerte a ti mismo como líder, ¿verdad? Y Sí, digamos que lo conecto mucho con la analogía del bus y es decidir muy bien en qué bus me voy a subir, ¿verdad? En este capítulo sí. se habla puntualmente de la importancia de escoger muy bien tus primeros empleos, mirar muy bien hacia dónde te vas a dirigir en el futuro, tener muy clara tu meta, para dónde vas realmente, a dónde te estás proyectando y aprender a verte a ti mismo como un producto, ¿cierto? Es decir, hacer este mismo proceso de mirar cuáles son mis cualidades, cuáles son mis diferenciadores, qué me hace a mí especial, qué me hace a mí perfecto para este rol puntualmente, aprender a venderme a mí mismo. Eh, digamos que todo el tema de venderse uno mismo y aprender a verse uno mismo como un producto, lo mencionan y lo abordan en este capítulo. Eh, yo te preguntaría dos cosas acá, ¿cierto? Una es, ¿cuál sería el tip que tú le darías a un líder para que se venda mejor? Para que se venda mejor. Ujú. Eso es complejo porque un líder tiene que haber pasado por varios procesos, ¿no? Un proceso formativo, y el proceso formativo para mí nunca ha sido nada académico, sino de donde busque cómo crecer y cómo mejorar como líder, ¿cierto? Y eso es qué tipo de recursos busca para eh, aprender a ser líder. También eso es algo que se aprende totalmente. Y
qué experiencias ha tenido, ¿cierto? Cómo lidera, Ujú, qué es importante, qué principios ha construido, qué es lo mejor que puede hacer un líder para venderse bien como líder, es dedicarle mucho tiempo a estudiar cómo ser líder. Y eso lo va a llenar de preguntas, lo va a llenar de temas, lo va a llenar de preguntas y después soluciones y va a ser un debate constante. Pero para poder venderse como líder, tiene que saber articular, tiene que saber comunicar, tiene que saber tomar decisiones y eso solamente se hace a través de la práctica, el aprendizaje continuo. Entonces, yo creo que esa sería el tema más puntual, es entrar de verdad a estudiar, como si estuvieras, digamos, si eres, vuelvo a lo técnico, cuando uno estudia programación, desarrollo, uno se mete y uno de verdad tiene que aprender a hacer muchos cursos o libros o también dedicarle muchas horas a yo estar escribiendo código, a yo mejorar ese proceso. Y después cuando te entrevistes y te gana una entrevista técnica, pues vas a brillar porque sabes de lo que estás haciendo. Es el mismo proceso y no creo que la gente pueda decir, no, es que yo voy a ser líder simplemente porque tengo una personalidad muy extrovertida, porque a mí la gente me quiere cuando hablo, porque yo hablo muy chévere. Mucha gente a veces va por ese camino y piensa que eso es, ujú, pero la verdad es que el liderazgo incluye mucho de lo que vimos en este libro el día de hoy y demasiadas cosas más. Y no solamente eso, sino que es a varias fases. Y tú puedes leer este libro, el de Amper Up, la primera vez y sacas una cosa, lo lees la segunda la vez y sacas segunda otras vez, cosas. Exacto. Y sí. cada vez que lo leas vas a sacar algo diferente, porque no Ujú. solamente estás en otra etapa de tu vida, en otro contexto, y cada vez vas a sacar algo diferente. Y así pasa con todos los libros. Entonces, lo mejor que puede hacer un líder es continuar el proceso siempre y eso se ve cuando tienes conversaciones con personas que les interesa mucho el tema, eso se ve cuando tienes entrevistas con personas así, que pueden hablar de varias cosas, dar su opinión y contar cuáles son esos principios que han desarrollado a través del tiempo para liderar. Ok, súper. Eso va muy de la mano con dos cosas que mencionan en el libro y es la importancia de la formación, pero la importancia de la experiencia también. Y es aprender a Mm, lanzarse, es buscar también aprender de eh, aprender directamente durante la experiencia, ¿verdad? No necesariamente tienes que aprender siendo o estando en un cargo de liderazgo, pero sí puedes entrar a aprender de tus líderes, puedes entrar a mirar cómo lo hace mi líder y cómo lo haría yo y por qué yo lo haría así, y preguntarte eso constantemente. Si no estás en este momento en un cargo de liderazgo, pero te quieres proyectar a estarlo un día, lo primero es mirar esos espejos que tienes en todas tus experiencias y mirar qué agarras de cada uno de esos para aprender y mejorar tus conocimientos y crear tu propio perfil de líder, que al fin y al cabo cada líder tiene sus virtudes, ¿no? claro. Em, ¿Hay algo que quieras agregar ahí? Sí, sí. Antes de que cerremos, tengo tres temas del libro que no quiero que cerremos sin que se discutan por lo menos por encima. Entonces, Ajá. las voy a hacer. Lo primero, cerrando un poco el tema que habíamos hablado recientemente de contratar y de tener la gente correcta en el bus, de tener la gente correcta en el equipo. Hay una cosa que es el balance entre contratar gente con experiencia y contratar gente con la actitud lo que él dice aptitude correcto. Y, y eso es algo que a mí siempre, siempre, siempre o sea, es de lo que más me gusta y es lo que uno llama como, ¿verdad?, encontrar esa joya que todavía no está, ese diamante en bruto que todavía, ¿cierto?, le hace falta, pero va a brillar demasiado cuando sea. Y eso ha sido algo que a mí me ha encantado, obviamente desde la experiencia con Edúcate y después 5, de ser mentor y de enseñarle a la gente que todavía no tiene nada de experiencia, pero Ujú. verdaderamente uno decir, ver ciertas personas y uno decir, wow, esta persona va a ser mega exitosa porque uno lo ve, ¿cierto? Eso es algo que siempre después de toda esa experiencia con las fundaciones, también lo llevo a las empresas y en muchos casos hay personas que llegan con muchísima experiencia y otras que no tanto, pero tú a las otras les ves el hambre, les ves la motivación, les ves la energía, les ves unas cosas que tú dices, wow, seguramente no tiene la experiencia, pero
va a hacer todo porque el resultado sea positivo. Mientras que otras personas con un Ujú. poco más de experiencia no lo dan a ese nivel, ¿cierto? No dan toda la energía que puedan tener. Entonces, eso era un tema que me parece muy importante y me Totalmente. gustaría, el libro lo habla y lo dice que es importante y que él lo ha manejado también de esa manera, obviamente no dejando la experiencia, hay cargos que necesitan la experiencia y obviamente eso sí lo deja uno claro, pero para muchos de los otros casos no es necesario 100%, sino que con la actitud es suficiente y él decía, terminas con un equipo muchísimo más motivado, mucho más eh, Sí. enfocado y bueno, mucho más dispuesto a ponerse la camiseta a lo que tenga que hacer. Yo creo que Y eso las también, otras, oh, dale. no, no, sí, dale, porque igual va a pasar otras cosas. No, que yo creo que como que aportándole a eso simplemente es que es mucho más fácil explicarte a ti cómo hacer algo, mientras que yo no puedo implantarle a una persona la actitud, ¿cierto? Es decir, la actitud no Total, es algo que yo le pueda implantar a una persona, el conocimiento sí. Y el que tiene la actitud total, para aprender es mucho más fácil de llevar que el que no la tiene. Pero bueno, ¿cuál es el exactamente. siguiente punto? Siguiente punto, hay un punto muy bueno que dice de empezar por una etapa de análisis antes de pasar a las soluciones. O sea, Sí. analizar el problema, planificar o ahí sí generar estrategia. Aquí tenemos toda esa etapa previa a la ejecución antes de pasar a simplemente decir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y esta me parece muy importante también porque lo conecto mucho a las experiencias recientes que he tenido y en un ambiente, para los que nos escuchan y están en el tema de tecnología, de productos digitales, es muy fácil caer en esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Y el tema es, pasa rapidísimo de esto es lo que creo que hay que hacer a esto fue lo que hice. Y hay un gap, hay una distancia gigante entre verdaderamente lo que se tenía que hacer, cuál era el dolor, entender cuál era el problema y la solución que Ujú. se propuso no tenía nada que ver. Entonces, acá, por lo que es tan reciente para mí, o sea, una experiencia tan reciente que la veo en el trabajo, para mí es muy importante decirlo, que así parezca que a corto plazo se va un poco más lento, a largo plazo se va mucho más rápido. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos y entendemos que el hábito está en parar, o sea, hacer una pausa, terminar de entender bien qué es lo que tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer, cuál es el problema que estoy intentando solucionar y también hacer un análisis. Me sugirieron esta solución, pero es que yo no soy un robot, yo no soy una máquina, o sea, yo puedo ver que claramente esta solución que me acabo de plantear mi colega no puede ser la mejor. Voy a sacar un espacio para debatirlo. De pronto también no estoy viendo algo que él sí vio o ella sí vio y lo puedo debatir. Y ese es un proceso que debería suceder siempre, casi nunca sucede y lo que pasa es que pasamos de una a decir, esta fue la primera solución que o me dijeron, recuerden los Ujú. pasajeros, un pasajero es esa persona que simplemente dice, no, pues a mí me dijeron que hiciera esto y yo lo hice. Un conductor dice, no, a mí me dijeron que me fuera por este camino, pero yo sé que por aquí me ahorro tiempo, me ahorro gasolina y me voy a ir por el otro camino. Entonces de eso Sí. se trata. Y entonces quería hacer esa aclaración de que para el autor y para mí es muy importante que las personas tengan esa capacidad de hacer un análisis previo y después Sí. pasar a ejecutar Y la el solución. ejemplo que dan ahí, por ejemplo, es puntualmente sobre la medicina. Y eso lo hablan, y fue algo que plantearon aquí en Colombia, lo planteó Héctor Abad Gómez, y es la medicina debería ser preventiva, ¿verdad? Y es si yo entiendo realmente cuál es la raíz del problema, yo puedo atacar la raíz antes de que se plante la semilla, ¿cierto? Si yo Ujú, sé que el ujú. problema de X enfermedad realmente es que no sé, pues lo que hizo Héctor Abad fue verificar el agua, ¿cierto? La calidad del agua. Y si yo sé que realmente el problema de un 90% de mis enfermedades, mi diagnóstico es que las produce el agua, la raíz del problema es el agua, pues yo sé que lo que yo tengo que atacar es irme a pelear con el gobierno para que mejore la calidad del agua, ¿sí? Y Ujú. fíjate que para mí ese es un ejemplo muy bonito y me gustó mucho que él lo hiciera frente a la medicina y mencionara el diagnóstico porque me llevó automáticamente a Héctor Abad. Y él tuvo que hacer un montón de cosas para lograrlo porque él se puso como meta que él tenía que acabar con este problema. Y para acabar con este problema, él tenía que irse a lo grande y era difícil y fue complicado y tuvo que pelear con mucha gente y terminó, bueno, la historia es muy triste, ¿cierto? Pero el punto es que él llegó
a lograr algo, ¿cierto? Que fue darle agua potable a un montón de gente en ciudades como Medellín, que no la tenían, en muchísimos lugares de Medellín, en ciudades como Bogotá, que tampoco tenían en todas partes, pues el agua limpia que se necesitaba para evitar ese tipo de cosas. Entonces, fíjate cómo realmente devolverse, diagnosticar el problema y entender el problema de raíz me ayuda a solucionarlo de raíz y no a ponerle un parchecito encima y decir, no, ya, si te tomas esta pasta te vas a mejorar, ¿cierto? Que es lo que tendemos a hacer mucho y en muchas empresas se tiene esa tendencia por la facilidad, por la rapidez, por lo que apremia en el momento. Entonces, quería agregarlo porque me pareció súper bonito que lo mencionaran desde la medicina. Entonces, Sí, tu sí, de tercer punto, acuerdo. Dani. Sí, yo para la medicina, yo también lo veo muy a la medicina, aunque con un ejemplo mucho más sencillo y es, si uno llega al doctor y le dice, ay, me duele el estómago, y le dice, listo, vamos a hacer la cirugía inmediatamente, es como, no, ¿cierto? Porque se tiene que, por ejemplo, Sí, eso no pasa mucho en medicina, pero constantemente en nuestros trabajos sí hacemos ese tipo de cosas, ¿cierto? Se acuesta el producto en la camilla y lo rajamos y sin hacer un lo análisis, sin hacer destruyen. un diagnóstico. Entonces es una buena comparación de cómo se hace en un área, y en una carrera, y lo podríamos hacer nosotros también. Y ahora el último punto que tengo, que para mí es el corazón del libro, para mí es el corazón de todo lo que quiere transmitir el autor y el nombre de Amp It Up. Para mí Amp It Up es como súbalo, no súbalo de nivel, es como vamos es para Ujú, arriba, no, no. Y es nunca bajar las expectativas, nunca bajar los estándares de calidad. O sea, y eso creo que es uno de los pecados también más grandes que suceden en las empresas. Y es que entran las presiones, entran todo tipo de cosas del exterior, ¿cierto? Presiones de los clientes, presiones de los inversionistas, eh, todo lo que pasa en una empresa. ¿Y qué es lo que primero sale por la ventana? La calidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que primero sale por la ventana? Las cosas que en realidad son importantes para generar valor extraordinario. Y se ujú. empieza a trabajar sobre la mediocridad, se empieza a trabajar sobre lo más fácil y ya. Y el corazón del libro es cómo hacemos para nunca bajar los estándares. ¿Cómo hacemos para nunca bajar los estándares con la gente que tenemos en el bus? ¿Cómo hacemos para nunca bajar los estándares con la gente que estamos dejando entrar al bus? ¿Cómo hacemos para nunca bajar los estándares de calidad en nuestros productos y servicios? ¿Cómo hacemos para nosotros como líderes nunca bajar el nivel? ¿Cómo hacemos para mantener la velocidad, la calidad? Y eso es muy importante y por eso quería que este sea como uno de los puntos donde hacemos más énfasis, porque es el corazón del libro y es decirle a las personas como esto, ¿no? No, a pesar de sí cuesta más sostenerla, pero los resultados, y aquí es donde se dividen los malos de los buenos y de los excelentes, de los grandes, porque los grandes sostienen el nivel de exigencia, sostienen los estándares por mucho más tiempo de lo que la mayoría de gente lo hace. Y esto es lo más importante con nuestras empresas. No decir, tuvimos una pequeña victoria, ahora nos relajamos. No, una pequeña victoria nos impulsa y lo que tenemos que decir es, si ganamos esta vez, imagínense lo que podríamos hacer si subimos otro poquito los estándares. Y con Y esta mantenemos el mentalidad es equilibrio. que me gustaría a mí cerrar el libro porque ese es el corazón, ¿cierto? No bajemos los estándares, no bajemos las exigencias, seamos más exigentes, y no hagamos lo más fácil, porque eso es lo que hace todos. Nosotros, los que estamos escuchando este podcast, los que estamos en el camino del liderazgo, vamos a subir el nivel. We're gonna amp it up. Totalmente, Dani. Así va a ser. Entonces, nada, sigamos creciendo, sigamos amplificando todo en nuestras vidas, que sea un trabajo no solamente a nivel empresa, sino también a nivel personal para todos. Y bueno, creo que con eso cerramos el día de hoy. Así es. No olviden seguirnos en las redes, porque tenemos muchísimos más episodios y talleres, eventos y muchas cosas más. Súper, acuérdense de seguirnos en el5.io en Instagram. Pueden encontrar muchísima información de valor también en las páginas del 5, el5.io. Y bueno, nos vemos la otra semanita. Que estés Así muy es. bien, Dani. Chao, chao. Chao, chao.